Entonces vamos a poner el modo de presentación y vamos a iniciar la clase de hoy. Como ustedes pueden notar, pues el tema para el día de hoy es el ciclo y la rotación del capital. Este es un tema bastante bonito, bastante interesante, ¿verdad? Porque contiene cosas que uno las ha visto de otra manera, ¿verdad? Es decir, tiene una concepción de ellas, pero que no es tan así como uno se imagina. Dentro del ciclo de rotación del capital vamos a empezar viendo lo que es el ciclo del capital industrial y sus tres fases. El propósito y el motivo que rige la producción capitalista es obvio, ¿eh? Es la obtención de la plusvalía. La plusvalía se crea en la producción, pero las premisas necesarias para crearla se encuentran en la circulación, ya que solo en ella puede el capitalista conseguir los medios de producción y la mano de obra que necesita. Y es precisamente también en la circulación donde el capitalista vende las mercancías fabricadas por los obreros a fin de reanudar con el dinero recaudado el proceso de elaboración de plusvalía. Quiere decirse que este proceso tiene un íntimo vínculo con la circulación y representa la unidad de dos procesos. ¿Cuáles son esos dos procesos? El de la producción y el de la circulación. Para crear la plusvalía, el capital tiene que ir de la órbita de la circulación a la de la producción y viceversa, pues el capital es movimiento y por lo tanto no se le debe interpretar como algo inerte, como algo que no se mueve, que ahí está, ¿verdad? No, siempre está circulando. En su movimiento, el capital atraviesa varias fases y adquiere formas distintas, ejecutando determinadas funciones en cada una de ellas. Es objeto de este tema, pues, analizar el capital en su dinámica, examinar los factores que influyen en la rapidez del movimiento del capital y mostrar la influencia que ejerce dicha rapidez en la plusvalía. Nos vamos a referir a la dinámica del capital industrial, es decir, del capital cuya función consiste en crear la plusvalía. Al decir capital industrial, nos referimos a todas las ramas de la producción que se rigen al modo capitalista. El capital atraviesa tres fases. Comienza su movimiento en la forma de dinero, para iniciar sus actividades encaminadas a obtener plusvalía. Todo capitalista debe desembolsar una determinada suma de dinero, invirtiéndola en adquirir los factores indispensables de la producción. ¿Cuáles son estos? Los medios de producción y la fuerza de trabajo. En virtud de ello, el capital dinero se convierte en los elementos del capital productivo, o sea, del capital ocupado en la esfera de la producción. Esta primera fase del movimiento del capital puede ser expresada en la siguiente fórmula. Ahí está, ¿verdad? Dinero, mercadería o mercancía.
La mercancía está dividida en mercancía, mano de obra, o sea, el trabajo, y mercancía, materia prima, ¿verdad? En la primera fase, el movimiento del capital se verifica en la esfera de la circulación. Y fíjense que lo peculiar de esta fase es la adquisición de la mercancía, fuerza de trabajo. Lo que decíamos, mercancía, fuerza de trabajo. Precisamente esta adquisición, al unificar la fuerza de trabajo con los medios de producción, ¿verdad?, este MP es lo que permite que se convierta el valor desembolsado como dinero en capital, dinero auténtico, ¿verdad?, en valor que produce plusvalía. En el acto dinero, mano de obra, van implícitas determinadas relaciones de clase entre el capitalista y el obrero, las cuales se manifiestan primeramente en la esfera de la circulación y más tarde en la de la producción, siendo de notar que en la circulación la esencia de las relaciones entre el capitalista y el obrero va oculta, enmascarada, ¿verdad?, puesto que uno y otro actúan aparentemente como dos vendedores iguales de mercancías, aunque ya aquí el obrero tiene que enfrentarse con un capitalista que posee el monopolio de los medios de producción. Por tanto, el dinero se convierte en capital no por el hecho de ser dinero, sino porque en el mercado se enfrenta con la mercancía fuerza de trabajo, porque se transforma en expresión de determinadas relaciones de clase y crea la plusvalía, ¿verdad? La primera fase hace necesario el proceso de producción, ya que el capital convertido en elementos de producción adopta una forma natural con la cual no puede permanecer en la órbita de la circulación y debe pasar a la órbita de la producción. El capitalista consume productivamente las mercancías adquiridas, ¿no? Los obreros, por su lado, producen nuevas mercancías. Y como resultado de este proceso, el capitalista recibe mercancías cuyo valor sobrepasa al de los medios de producción, ¿verdad?, y de la fuerza de trabajo invertidos en dicho proceso. El capitalista recibe mercancías que encierran plusvalía. En esta fase, el capital productivo se transforma en capital mercantil, en capital materializado en mercancías. Todavía no recibe dinero, ¿verdad?, recibe mercancías. La segunda fase de la dinámica del capital se expresa en la siguiente fórmula. Aquí, ¿verdad? Entonces, aquí tiene la mercancía trabajo y la mercancía, las materias primas, y esto significa proceso de producción y nuevamente se cae a las a otras mercancías nuevamente para seguir su proceso, ¿verdad? De aquí sale otra T y de aquí sale para abajo otra MP. Esa es la segunda fase, es decir, se transforma mediante el proceso de la producción y vuelve otra vez el proceso de la producción a crear más mercancías, ¿verdad? Mercancías que siempre van de la mano con, para acá, igual que acá, con una T de mano de obra y para acá con otra MP de materias primas. Los puntos indican estos puntos de acá, ¿verdad? Hay 3 puntos suspensivos, aquí 3 puntos suspensivos. Pues esos puntos indican que el proceso de circulación es interrumpido por el de la producción. ¿Ya? ¿Ya? Es decir, aquí es proceso de la circulación, pero aquí se interrumpe por el proceso de la producción. El signo
M sub 1 nos dice que M sub 1 es superior a M. ¿Por qué? Porque aquí ya lleva implícita ya la plusvalía de cuando se vendió, ¿verdad? Pues ese es superior a M en la magnitud de la plusvalía, ¿verdad? Cada vez que se va haciendo más para acá, la M sub 2 va a ser mayor que esta M sub 1, porque esta M sub 1 ya produjo cierta plusvalía que se va a ver reflejada para acá en una M sub 2. Es decir, pues que el M sub 1 es superior a la M en la magnitud de la plusvalía, que la nueva mercancía creada se destina a la venta, ¿no? La segunda fase de la dinámica del capital es la fase industrial o de producción. Durante ella, el capital tiene la forma de capital productivo, que es el que, ocupado en la producción, crea la plusvalía. Por sí mismos, los medios de producción y la fuerza de trabajo no constituyen un capital, sino que son solamente factores indispensables de la producción. Adquieren la forma de capital productivo tan solo en determinado momento del desarrollo de la producción mercantil, cuando la fuerza de trabajo se convierte en mercancía como resultado de la disociación entre el productor directo y los medios de producción, y esto es lo que crea plusvalía. Es función del capital productivo la creación de la plusvalía. Consecuentemente, el capital es productivo tan solo cuando crea plusvalía, ¿verdad? Desde el punto de vista de la creación de la plusvalía, es sabido que solo el capital variable es productivo. Esto ya lo habíamos visto en otros temas, ¿verdad? Sin embargo, la circunstancia de que la fuerza de trabajo sea tan solo una parte del capital productivo transforma las relaciones capitalistas en un fetiche, ¿verdad? Recuérdense, y para los que no saben, ¿verdad?, que un fetiche es una figura, ¿verdad?, como una imagen que representa a un ser sobrenatural, ¿verdad? Pues así se ve aquí este proceso productivo, el capital productivo, ¿verdad? Entonces el fetiche es esa figura, imagen al que se adora y se le rinde culto, ¿va? Porque obviamente eso es lo que hacen la parte capitalista, ¿verdad? Crear un fetiche en todo este proceso donde el capital productivo se transforma en relaciones capitalistas, ¿verdad? Entonces la plusvalía aparece como una creación o fruto del todo el capital, con lo cual se enmascara la esencia de la explotación capitalista. En el proceso de producción se crean mercancías y el capital productivo pasa a ser ahora capital mercancía, ¿verdad? La segunda fase prepara y hace inevitable la tercera fase, la cual es la conversión de la mercancía en dinero. De la órbita de la producción, el capitalista se reintegra al mercado como vendedor de la mercancía producida, ¿verdad? La realiza allí y la convierte en dinero. Con lo cual el capital mercancía ahora pasa a ser capital dinero. Esta fase del movimiento del capital se expresa en la siguiente fórmula. Ahí está, ¿verdad? Recuerden que esta mercancía ya produjo cierta plusvalía, ¿va? Entonces esta mercancía va a provocar un dinero. Un dinero sub 1, que esta D es mayor que el D con que se inicia el proceso, ¿verdad? El primer capital invertido por los capitalistas. Bien. Entonces, y la tercera fase es la circulación.
Las mercancías producidas en las empresas capitalistas, pues, contienen el fruto de la explotación capitalista, lo cual es la plusvalía. Por eso, la función del capital mercancía consiste en realizar el valor acrecentado del capital. La primera conversión de la plusvalía en dinero y el reintegro del capital desembolsado a su forma de dinero inicial, ¿no? Sin esto, es imposible reanudar el proceso de la producción y obtener plusvalía. Sin embargo, la transformación del capital mercancías en dinero tropieza, por decirlo así, con dificultades originadas por el bajo poder adquisitivo de la clase obrera, así como por los efectos de la ley de la competencia y de la anarquía, ¿va? Es decir, la anarquía es donde hay desorden, donde no hay quien gobierne, ¿verdad? Entonces, por eso va, por esos efectos de la competencia y de la anarquía en la producción, ¿verdad? Y ahí que esta fase desempeña un papel muy importante en el proceso del movimiento del capital. Así pues, el capital industrial en su movimiento atraviesa una vez la fase de producción y dos veces la de circulación. Por ello, la dinámica del capital industrial puede expresarse en la fórmula siguiente. Ahí, ¿verdad? Que también dinero, mercancía, mano de obra, mercancía de la materia prima, se da todo el proceso de producción, ya se tiene unas mercancías que son mayores que las que se iniciaron acá, y también se obtiene un dinero, el cual ya lleva implícita la plusvalía. Y esta, por eso esta D va a ser mucho mayor que esta inicial. Entonces hemos examinado las tres fases de la dinámica del capital industrial, que en cada una de ellas adopta una forma especial. La primera fase es capital dinero, en la segunda fase capital productivo y en la tercera fase es capital mercancía. Entonces, esa transformación consecutiva del capital de una fase en otra y su paso por las tres fases, eso es lo que lleva el nombre del ciclo de circulación del capital, que a su vez representa la unidad del proceso de la producción y del proceso de la circulación. Como el fin de la producción capitalista, como ya lo dijimos, consiste en crear plusvalía. El capitalista no se limita a un solo ciclo del capital, sino que por el contrario, ¿verdad?, reanuda sin cesar esa producción de plusvalía, ¿verdad? Ello significa que el capital industrial se encuentra en perenne movimiento, siempre va a estar en movimiento, y la fórmula de su ciclo asume la forma de una espiral infinita, ¿verdad?, como acá, ¿no? El dinero con que se inicia, mercancía, trabajo, mercancía, medio de producción, se da el proceso de la producción, se obtiene mercancías que ya tienen un valor, que produce un dinero mayor que el de acá, y así comienza otra vez, ¿no?, y sigue para acá y de una vez, y no para, ¿verdad? Y cada una de esas es donde el capitalista va creando plusvalía tras plusvalía, ¿verdad? Entonces, para que el proceso de producción no se interrumpa, el capital debe hallarse en todo momento en sus tres formas: capital dinero, capital productivo y capital mercancías. Al capital le es necesario disponer de dinero en metálico, es decir, capital dinero, que es susceptible de ser invertido en la adquisición de los elementos de la producción
y que constantemente se reintegra a su forma anterior en virtud de la venta de las mercancías, ¿verdad? Durante el proceso de la producción, el capital productivo no se consume todo de una vez. Además, siempre conviene disponer de algunas reservas de materias primas, ¿verdad? Algunas reservas de combustibles y también reservas de materiales auxiliares. Lo mismo cabe decir del capital mercancía, ¿verdad? Aunque la mercancía se vende a diario. Entonces sus reservas van nutriéndose regularmente mediante la fabricación de nuevos contingentes de mercadería. Condición indispensable para el ciclo ininterrumpido del capital industrial es no solo el movimiento simultáneo de aquel, ¿verdad? En sus tres formas, es decir, insiste, va capital dinero, capital productivo y capital mercancía, sino también la existencia de cierta proporcionalidad entre estas formas aisladas del capital industrial. Vemos pues que el capital industrial representa la unidad de las tres formas del capital. Ahí les encargo unas capturas de pantalla a lo largo de la clase hoy, por favorcito, y después me la comparten. Me olvidó decirles al inicio de la clase. El hecho de que el capital industrial aparezca en tres variedades determina la existencia de tres formas en su ciclo, ¿no? Existe el ciclo del capital dinero, el ciclo del capital productivo y el ciclo del capital mercancía. Examinemos así las tres formas. Indicaremos que cada una de las formas cíclicas del capital pone de relieve determinados rasgos característicos del capital industrial. Ahí lo vemos, ¿verdad? Este es el ciclo del capital dinero, ¿eh? Capital dinero, ¿ya? Estas variables ya las vimos: dinero, mercancía, que sería mercancía de trabajo, o sea, mano de obra, y mercancía de las materias primas. Se llega al proceso de la producción. Este proceso de la producción produce estas nuevamente mercancías, ¿verdad?, que se venden por un valor mayor que este, lo que origina un dinero que ya lleva implícita la plusvalía, y por lo tanto este dinero es mucho mayor que este, que la de inicial. Entonces la fórmula del ciclo del capital dinero coincide con la del capital industrial. En el ciclo del capital dinero se revela el fin específico de la producción capitalista. Nuevamente, lo que es la creación de plusvalía. Sin embargo, el proceso de producción en el ciclo del capital dinero no es sino un eslabón entre dos fases de la circulación. La forma productiva del capital es pasajera, es decir, efímera. Con esto, la fuente de la plusvalía se encubre. ¿Ya se fijaron? La fuente de la plusvalía pues, se encubre porque como luego pasa esa fase, ¿verdad? Y entonces el capital dinero aparece como dinero que engendra dinero. Y con esto se da la impresión de que la plusvalía surge en el proceso de la circulación. El ciclo de capital productivo es así, ¿verdad? Producción, mercancías 1, dinero 1, que esto ya lo explicamos allá, que esta mercancía es mayor que la originada ya, porque tiene mayor valor, lo que origina un dinero mayor que el de inicial, ¿verdad? Y entonces, con este dinero que se recaudó aquí, que es mayor que la de inicial, se vuelve a iniciar el proceso productivo. Otra vez se vuelven a comprar mercancías, como es mano de obra, las materias primas, y se da nuevamente la producción. Ese es el ciclo del capital productivo. Entonces, en el ciclo del capital productivo, el movimiento arranca de la órbita de la producción. Por eso se inicia con una P acá, significa producción. Y también en ella termina. Noten ustedes acá.
El proceso de circulación constituye un eslabón intermedio y el dinero sirve tan solo de forma pasajera del capital. Vean ustedes acá que está el dinero, ¿no?, que luego se convierte en mercancía. Entonces el fin de la producción capitalista se difumina. Difuminar significa hacer que disminuya la claridad y la exactitud del contorno de una cosa, ¿verdad? Entonces, con esta forma para hacer el capital, la producción capitalista se difumina y enmascara, ¿verdad?, creándose la falsa impresión de que la producción en sí representa el objetivo del capitalismo. Todos sabemos que no es así, ¿verdad? En virtud de ello, la producción capitalista aparece como una especie de producción por la producción, ¿verdad?, cuando vemos claramente que no es eso. Pero el ciclo de capital mercancías tiene esta forma, ¿verdad?, ¿sí?, porque arranca con mercancías, tiene un dinero mayor que el inicial, para obtener más mercancías, volver a comprar mercancías, tanto de mano de obra como materia prima, y se vuelve a dar el inicio de la producción, y se vuelve a tener otro dinero acá, ¿verdad? Y siempre esta de uno va a ser mayor que el primario, ¿verdad? Entonces, en el ciclo del capital mercancías, la circulación es el punto inicial, la circulación de la mercancía, ¿verdad? Con ello se crea la apariencia de que el fin de la producción consiste en satisfacer las necesidades sociales. Pero ¿qué es lo que sucede? El capitalista convierte la mercancía en dinero. Quiere decirse que el ciclo del capital mercancías presupone consumo, con lo cual hasta adquiere mayor relevo el nexo interno de la producción con el consumo, ¿verdad? Por consiguiente, las diversas formas del ciclo del capital industrial exponen los rasgos característicos de este capital. El ciclo del capital dinero revela el crecimiento del valor del capital como fin y motivo de la producción. El ciclo del capital productivo promueve a primer plano el propio proceso de revalorización del capital, el cual consiste en el proceso de la creación de plusvalía. Entonces ya el ciclo del capital mercancías revela las condiciones en que se realiza la revalorización del capital, subrayando el nexo de la producción con el consumo. Como cada una de las formas del ciclo del capital industrial le caracteriza de manera unilateral y al mismo tiempo descubre los efectos de las otras formas, el capital industrial solo muestra su auténtica fisonomía en la unidad de las tres formas del ciclo. Fisonomía es forma, ¿verdad? Su auténtica forma en la unidad de los tres de las tres formas del ciclo, ¿eh? Cada ciclo hace resaltar un rasgo determinado y solamente en su unidad reflejan todos ellos el propósito y motivo de la producción capitalista. Analizar el capital industrial basándose en una sola forma de su ciclo induciría inevitablemente a una interpretación errónea, ¿va?, de la realidad capitalista, velando los antagonismos de las clases existentes en la sociedad. Bien. El capital dinero, el capital productivo y el capital mercancías, entonces ya vimos que nos dimos cuenta que cumplen funciones diferentes en la dinámica del capital industrial. Al llegar el capitalismo a un cierto grado de desarrollo,
sobre la base de las formas peculiares que adopta el capital industrial en su dinámica, tiene lugar la formación de tipos diferentes de capital, aislados unos de otros, ¿no? y de los correspondientes grupos capitalistas, ¿verdad? Porque sobre la base del capital minero ya surge el capital de préstamo, y los capitalistas dedicados a estas actividades, sobre la base del capital mercancías, surge el capital mercantil. Y los capitalistas mercantiles, ¿verdad? Y sobre la base de la forma productiva, surge el capital industrial y los capitalistas industriales, que son los que llamamos empresarios. En su movimiento, pues el capital atraviesa una vez la fase productiva y dos veces la circulante, lo dijimos anteriormente. Entonces la revalorización del capital se verifica en la órbita de la producción, cuando se encuentra en la forma de capital productivo. Por eso decía Marx que el funcionamiento del capital productivo constituía una genuina metamorfosis del capital. Metamorfosis significa transformación, ¿verdad? Es en la producción donde se lleva a cabo la metamorfosis real, ¿no? Un cambio en la órbita, mientras su valor no sufre alteraciones. O sea que se realiza una metamorfosis formal del capital, ¿no? Por tanto, la producción y la circulación desempeñan papeles distintos en este proceso de revalorización del capital, en el proceso de la creación de la plusvalía. No es bueno, pues, o no conviene no confundir la producción con la circulación, ¿verdad? La economía burguesa, en aquellos casos en que la se identifica, considera la circulación y su forma especializada, o sea, el comercio, ¿no?, como una de las ramas de la producción, con lo cual se encubre el papel especialísimo de la producción en el proceso de la creación de plusvalía, ¿verdad? Otro intento de ocultar el papel de la producción en la obra de crear la plusvalía es la llamada concepción cambista, cuyos adeptos separan la circulación de la producción, enfocando esta tan solo como una relación entre el hombre y la naturaleza, y con ello van reduciendo las relaciones de producción a relaciones de cambio, ¿no? Entonces, los partidarios de la concepción cambista sostienen que en una economía capitalista mercantil, las relaciones sociales representan relaciones de cambio, que fuera del mercado, en el proceso de la producción, los poseedores de mercancías se las entienden tan solo con la naturaleza y no están ligados entre sí por ningún vínculo. Por tanto, dicen ellos, el valor no se crea en la producción, sino en la circulación. Entonces, partiendo de esta tesis, los voceros de la concepción cambista reducen también las relaciones entre los capitalistas y los obreros a simples relaciones de intercambio, ¿no?, asegurando que en la producción no existen entre ellos otros vínculos que los puramente técnicos. Los capitalistas son organizadores y dirigentes de la producción, y los obreros sus ejecutores, ¿verdad? Pero como en las relaciones de mercado entre los capitalistas y los obreros existe una igualdad formal, los portavoces de esta concepción cambista niegan la explotación de los obreros por los capitalistas y hasta predica la armonía de los intereses de las clases, ¿verdad? Que hay armonía entre capitalistas y obreros. Cuando Marx demostró la unidad de la producción y la circulación, poniendo de relieve el diferente papel de ambas en el proceso de la creación de la plusvalía,
desenmascaró el contenido burgués de la concepción cambista y puso al desnudo sus raíces de clase. Veamos ahora la rotación del capital, capital fijo y capital circulante. Como la producción capitalista tiene por objeto extraer plusvalía, el capital realiza ciclos ininterrumpidos, ¿no?, repitiéndose esto sin cesar, como lo vimos en la explicación anterior. Entonces el ciclo del capital, considerado no como un fenómeno aislado, sino como un proceso que se reitera y se reanuda periódicamente, se denomina esto rotación del capital. Cada vez que se va reanudando, ¿no?, se va reiterando. El tiempo que todo el capital necesita para pasar por la producción y la circulación, ese es el tiempo de rotación del capital. Dicho de otro modo, el tiempo de rotación es el intervalo entre el momento de desembolsar un capital en determinada forma y el momento en que dicho capital retorna a manos del capitalista en la misma forma, pero es obvio, acrecentado en una magnitud igual a la de la plusvalía, ¿verdad? O sea que el valor que tiene de más, eso equivale a la plusvalía. El tiempo de rotación de capitales individuales es distinto y depende de las diversas condiciones de producción y de circulación. Por eso surge la necesidad de una unidad general para calcular y comparar la rapidez de rotación de distintos capitales individuales. Esta unidad general de medida del tiempo de la rotación del capital permite comprobar la celeridad de la circulación de cualquier capital por el mismo procedimiento, ¿no? Comparar la rapidez con que se efectúa la rotación del capital con la de otro. Ya cuando ustedes lleven el curso de Administración Financiera 2, ahí van a tener que estudiar las razones financieras y una de ellas se llama precisamente esa, rotación del capital, que significa las veces que el capital ingresa como dinero y se venden las mercaderías y vuelve a obtenerse otra vez dinero. A eso se le llama rotación, ¿verdad? Y se dan cuenta que hay unos estándares que están aceptados así como a nivel mundial, ¿verdad?, que establece que los capitalistas esperan por lo menos tener 9 rotaciones de capital en el año, ¿verdad? Posiblemente algunos obtengan 5, 6, 7, 8, dependiendo. Entonces ellos van tomando sus medidas de acuerdo a lo que ellos pretenden. Pero todavía les falta, ¿qué?, como 2 años más, ¿verdad?, de estudio a ustedes. Entonces, como unidad natural para medir las rotaciones del capital en funcionamiento, se ha tomado el año, ya que en la zona templada, que era la cuna de la producción capitalista, los principales artículos agrícolas son productos anuales, ¿verdad? Sé que hay cosechas que una vez se dan nada más en el año. El capital puede circular una vez, 2, 3 veces al año. Si para señalar el año como unidad de tiempo de la rotación nos valemos del signo 0 así en grande, ¿no?, y expresamos el tiempo de rotación de un capital dado con el signo de un 0 pero más pequeño, entonces esta rotación del capital se determinará de acuerdo con la fórmula siguiente. De la cantidad de veces que va a rotar el capital va a estar de acuerdo a las rotaciones que se esperan en el año, ¿verdad?, dentro del número de rotaciones. Vamos a ver un ejemplo. El primer ejemplo es que el 0 pequeño
sea igual a 3 meses, ¿verdad? Así, las veces de que el capital gira en el año es este 12, pues se identifica los 12 meses del año. Y como el 0 lo queremos a 3, entonces significa que 2 entre 3 es igual a 4. Entonces, bajo estas circunstancias, significa que se van a tener 4 rotaciones al año. Ojo con esto, cuando el 0 pequeño es igual a 3 meses. Entonces, este 0 de acá más grande significa los meses del año, ¿verdad? Veamos otro ejemplo. ¿Verdad? Que el 0 también sea 12 meses. Entonces, así, es decir, a cada 12 meses, n va a ser igual a 12 meses del año dividido a 12 meses también. Y esto es igual a 1, por lo tanto, bajo estas condiciones, solo se va a tener una rotación al año. Una vez va a rotar el capital, ¿verdad? ¿De qué depende el tiempo de rotación de un capital individual determinado? Pues en su velocidad influyen diversas circunstancias, ¿no? De las cuales la principal es la descomposición del capital productivo. Según sabemos ya, pues el capital productivo comprende el valor de los medios de producción y el de la fuerza de trabajo, ¿no? Entonces, el valor del capital invertido en adquirir estos factores de la producción se transfieren en el transcurso de esas, en el transcurso de la producción, ¿no? Y se transfiere al valor del producto fabricado. Ahí va incluido, ¿verdad? Y lo hace por diversos procedimientos. Según el modo como se verifica la transferencia del valor de las diversas partes integrantes del capital productivo al valor del producto, el capital productivo se divide, como todos sabemos, en capital fijo y capital circulante, ¿va? Una parte de los medios de producción son medios de trabajo. Ahí van incluidos los edificios, maquinarias y aparatos que, comprados por el capitalista, funcionan durante un periodo más o menos prolongado, ¿va? Consecuentemente, mantienen su industria del producto, ¿ya? Del valor del producto. Entonces, para adquirir los medios de trabajo hay que desembolsar un capital inmediatamente. Pero este capital sí interviene en la circulación, solamente por parte, ¿no? En la medida en que se van desgastando los medios de trabajo. Y su valor se reintegra al capitalista en forma de dinero también, pero por partes, sin abandonar materialmente la órbita de la producción, ¿verdad? Por ejemplo, un edificio, el valor que el capitalista invirtió en comprar un edificio, eso lo va recuperando por partes, pero no se mete todo el valor del edificio de una sola vez en determinada mercadería, sino que es por partes que se va metiendo ahí, ¿verdad? La suma que compensa el desgaste de los medios de trabajo se destina anualmente a la amortización, ¿verdad? Los que son peritos contadores y los administradores, peritos de administración de empresas, pues ya han oído esta palabra amortización en los cursos de contabilidad, ¿verdad? Entonces la amortización representa pues una restitución, pero paulatina, sea así, por poquito, ¿no? En forma de dinero, del valor de los medios de trabajo, a través de asignaciones periódicas que corresponden a su desgaste, ¿verdad? Supongamos que una máquina valorada en $10,000 y calculada para trabajar un periodo de 10 años, entonces transfiere al producto el 10% de su valor, ¿verdad? ¿Sí? Anualmente, ¿sí? Vale $10,000 y va a trabajar 10 años, quiere decir que esta máquina anualmente le va a transferir al producto el 10% de su valor, o sea, $1,000, para que al cabo de los 10 años ya esté como pagada, ¿verdad?
la maquinaria. Entonces, a medida que la producción vaya vendiéndose, este valor retornará a manos del capitalista, que lo acumulará como fondo de amortización, ¿verdad? ¿Verdad? La parte del capital que el capitalista invierte en construir locales y en comprar maquinaria e instrumentos, que transfiere por partes su valor al producto fabricado, lleva el nombre de capital fijo, ¿verdad? Ustedes lo saben perfectamente bien. Por consiguiente, el capital fijo pues es la parte del capital productivo que, participando plenamente en la producción, transfiere su propio valor al producto, pero no de una vez, sino por partes a medida que se desgasta. A diferencia del capital fijo, pues el capital circulante es la parte del capital productivo, ¿verdad?, cuyo valor se transfiere totalmente a la mercancía en el transcurso de una rotación, para retornar luego a manos del capitalista en forma de dinero y en toda su plenitud, ¿no?, al ser vendido el producto. Forma parte del capital circulante la parte del capital invertida en la adquisición de las materias primas, combustible y materias auxiliares, ¿no?, así como también los recursos que se invierten en la adquisición de la fuerza de trabajo. Entonces, esta se diferencia radicalmente de los restantes elementos del capital circulante, ¿no? Al ser utilizada en la producción, pues, la fuerza de trabajo no transfiere su valor al producto, sino que crea un nuevo valor que contiene plusvalía. Pero el modo de circulación del valor de la fuerza de trabajo resulta ser el mismo que el del valor de las materias primas, el combustible y de los materiales auxiliares. Por esa razón es que el capital variable es parte del capital circulante, ¿verdad? La división del capital en fijo y circulante queda restringida al capital productivo, ¿verdad? El capital dinero y el capital mercancías son capitales en circulación y no se dividen en fijo y en circulante, ¿verdad? Conviene establecer una diferencia nítida entre la división del capital fijo y el circulante, de una parte, y la división en capital constante y capital variable, de otra. Estas dos divisiones del capital pudieran expresarse con el siguiente esquema, ¿verdad? Lo sabemos todos. El capital constante, ¿verdad?, incluye el valor de los locales, los edificios de las fábricas y maquinaria, ¿no? Y se conoce como capital fijo. Mientras que el capital variable están las materias primas, las materias auxiliares, los salarios de los obreros, ¿no? Y esto es lo que se conoce como capital circulante. Entonces, la división del capital en constante y variable está determinada por su diferente papel en la producción de valor y de plusvalía. Esta semejante división descubre la esencia de la explotación capitalista. Por eso no la reconoce la economía política burguesa, ¿verdad? En cuanto a la división del capital fijo y circulante, son las diferencias de las rotaciones de las partes integrantes del capital las que la determinan, ¿eh? Esta división oculta que el capital se divide en constante y variable. El capital variable, que es la única fuente de la plusvalía, aparece tan solo como una de las partes del capital circulante, ¿vale? Esto es lo que produce plusvalía, ¿vale? Y aparece solo como una parte del capital circulante, ¿vale? Se encubre la fuente de la plusvalía, se escamotean las relaciones de explotación capitalista, y por eso es que la economía burguesa solo reconoce la división del capital
en fijo y en circulante. No lo quiere ver de esta forma. De lo dicho anteriormente se desprende que las diversas partes integrantes del capital productivo circulan de manera distinta, ¿verdad? Con el desarrollo del capitalismo crecen el volumen y la duración del capital fijo, lo cual influye sobre la rapidez de la rotación del capital en su conjunto. La rotación se amortigua y prolonga, y su amortiguamiento, originado por el crecimiento del capital fijo, agudiza las contradicciones del capitalismo, ¿no? Y ello es debido a que el capital fijo se desgasta no solo físicamente. Conforme progresa el capitalismo, se verifica un proceso de desgaste moral del capital fijo, particularmente de la maquinaria y de los instrumentos. Mientras las máquinas funcionan, la sociedad realiza nuevos descubrimientos técnicos e inventos, cuya utilización eleva la productividad del trabajo y abarata los elementos del capital fijo. La maquinaria y el instrumental, produciendo una desvalorización del capital fijo. El proceso de desvalorización de las máquinas, en virtud del progreso técnico, lleva el nombre de desgaste moral del capital fijo, ¿verdad? Este desgaste moral provoca la pérdida del capital invertido. Por tal motivo, los capitalistas se manifiestan, en ciertos casos, contra la aplicación del proceso técnico. Entonces, el aumento del capital fijo y el amortiguamiento de la rotación del capital agravan la amenaza de desgaste moral del capital fijo. Entonces, ¿qué sucede con los capitalistas? Que se esfuerzan por prevenirse contra dicho peligro, o sea, contra el desgaste moral del capital fijo. Los medios para evitarlo son la prolongación de la jornada de trabajo y el aceleramiento desenfrenado de la intensidad de la labor que realizan los obreros. Entonces, la utilización de estos medios agudiza las contradicciones entre los capitalistas y los obreros. Por otra parte, los patronos procuran compensar la mayor lentitud de la circulación del capital, elevando la cuota de amortización, ¿no? Como resultado de todo ello, entonces, ¿qué sucede? Se encarecen los productos, sufren dificultades en su venta, se agravan la competencia y el antagonismo de la propia clase capitalista. Además, al crecer el volumen del capital fijo, el capital industrial pierde, en buena medida, su facultad de cambiar rápidamente la producción de un artículo por la de otro. Entonces, ¿qué sucede con esto? Que dificulta la competencia y agrava las contradicciones entre los capitalistas, las cuales, en última instancia, siempre se resuelven a costa de la clase obrera, ¿verdad? Siempre la pita se rompe por lo más delgado. Hemos visto pues que al desarrollarse el capitalismo, aumenta el capital fijo, se amortigua la rotación del capital y en virtud de todo ello se agravan las contradicciones del capitalismo. Pero hay otro factor que influye en el ritmo de la rotación del capital, lo cual es la duración del tiempo de producción y del tiempo de circulación. El tiempo de producción es el periodo en que el capital se encuentra en la esfera de la producción. La parte principal del tiempo de producción la constituye el periodo de trabajo, durante el cual el objeto de laboral es sometido a la acción directa del productor, ¿no? Mientras que el periodo de trabajo es el número de jornadas necesarias en una rama para obtener un producto completamente fabricado. La productividad de este periodo depende de la índole de la rama en cuestión, de las condiciones técnicas y de las
propiedades específicas del producto elaborado. Por ejemplo, en una fábrica de hilados, ¿verdad?, cuyo operario convierte parte del algodón en hilatura y en cierta porción del producto manufacturado se pone a la venta diariamente, ¿verdad? Ese es un hilo. Mientras que en unos astilleros la construcción de cada barco requiere decenas y hasta cientos de jornadas de muchos obreros, ¿verdad? Hay una diferencia entre lo que se vaya a elaborar, ¿verdad? La magnitud del capital invertido, pues, y la duración de sus rotaciones dependen directamente de la duración del periodo de trabajo. Habitualmente, el tiempo de producción es más largo que el periodo de trabajo, ya que además de este incluye el tiempo de la acción independiente de las fuerzas de la naturaleza sobre el objeto de trabajo, y también el tiempo en el que el capital actúa como reserva de producción, ¿verdad? Porque es posible que algunos productos no se puedan elaborar, por ejemplo, cuando hay un paso como el que cae de una tormenta o de un huracán, como el caso de Julia, ¿verdad? Y si ustedes se dan cuenta, muchas cosas se interrumpieron, ¿verdad? Pónganlo ustedes en el caso de acá, que nuestros fabricantes de blog, por ejemplo, ponen muy lejos. Los que son individuales, el blog lo hacen en la intemperie, ¿no? Salvo las grandes fábricas ya lo hacen en bodegas, ¿verdad? Bajo lámina. El tiempo de acción independiente de las fuerzas naturales sobre el objeto del trabajo es el periodo durante el cual aquel es sometido a procesos naturales, interrumpiéndose prácticamente el trabajo. Entonces, esta porción de tiempo es particularmente grande en las ramas económicas como la agricultura, ¿no?, la vinicultura o la industria de la madera, por poner unos ejemplos, ¿no?, que siempre que siempre van a estar asediados por las fuerzas naturales, ¿verdad? La tercera parte integrante del tiempo de producción es el periodo en el que el capital se encuentra en su forma de reserva de producción. Para que el proceso de producción se realice ininterrumpidamente, es indispensable poseer siempre alguna reserva de materias primas, de combustibles, de instrumentos, etcétera, ¿no? Por supuesto, cuanto más se prolonga el periodo en que un objeto es sometido a la acción directa del trabajo o a la acción independiente de las fuerzas naturales, o se encuentra en la forma de reserva industrial, tanto más lentamente circula el capital desembolsado, ¿verdad? Dicho de otro modo, pues, el ritmo de la rotación de este capital depende del tiempo de producción y de sus partes integrantes, ¿verdad? Pero, ¿de qué modo pueden ser reducidos el tiempo de producción y sus partes integrantes? La reducción del periodo de trabajo se alcanza por los siguientes procedimientos, ¿no? Uno puede ser mediante la prolongación de la jornada de trabajo, ¿no? Otro procedimiento es mediante la intensificación del trabajo propiamente, ¿no?, que ya no van a exigir, por ejemplo, 5 productos hechos en una hora, sino que ya puede ser que exijan 8 y hasta 10, ¿verdad? Entonces se intensifica el trabajo, ¿no? Otro procedimiento es el aumento del número de operarios, pero de esto no muy les gusta a los capitalistas, ¿verdad? Otro es el aumento de los turnos.
Ya ven que antes no se veía que los trabajadores trabajaran de noche. Ahora ya trabajan turnos mixtos y hay otros que turnos totalmente nocturnos, ¿verdad? De otra forma es la ampliación de la división social del trabajo y de la especialización de la producción, ¿verdad? Es decir, preparar a los trabajadores para que desarrollen habilidades, ¿verdad? Que se especialicen y adquieran habilidades para realizar determinado trabajo, ¿verdad? Tanto habilidades como conocimientos también, ¿verdad? Porque pueden ser conocimientos. Otra forma es el incremento de la productividad del trabajo, que es el procedimiento decisivo para reducir el periodo de trabajo. Es decir, pedir más, ¿verdad? Entonces, la reducción del tiempo de la acción independiente de las fuerzas naturales sobre el objeto en elaboración se obtiene pues acelerando los procesos naturales mediante los adelantos de la ciencia y de la técnica y por supuesto perfeccionando los métodos de producción, ¿verdad? Por ejemplo, empleo de catalizadores en la industria química, selección y mejoramiento de las semillas en la agricultura, ¿no? Selección artificial y cruce en la ganadería, etcétera, para tener mejores ejemplares en el caso de la mano. Entonces, para reducir el periodo en que el capital se encuentra convertido en reserva industrial, hay que reducir las propias reservas, ¿verdad? Entonces, la magnitud de esta reserva de producción depende de la mayor o menor dificultad de su renovación, del mayor o menor alejamiento de los mercados en que es posible abastecerse de estos elementos, ¿no? También del desarrollo de los medios de transporte y de comunicación, ¿verdad? Todo esto incide, ¿verdad? Entonces hemos examinado el tiempo de producción y los procedimientos para reducirlos. Veamos ahora el tiempo de circulación. El tiempo de circulación es el periodo durante el cual el capital, hallándose en la circulación, pasa de la forma dinero a la productiva y de la forma mercantil a la forma dinero. El tiempo de producción entonces depende de las condiciones de compra de los medios de producción y de la venta de las mercancías fabricadas, ¿no? También de la proximidad y del volumen del mercado, del nivel de desarrollo de los medios de transporte y de las comunicaciones, ¿verdad? Entonces, a medida que avanza el capitalismo, pues, el tiempo de circulación sufre una influencia doble, ¿verdad? Por una parte, el progreso de los transportes y comunicaciones los reduce. De otra, la competencia capitalista, ¿no? Que tienen esa lucha por los mercados, ¿no? Porque tienen menos mercado, pero también tienen lucha por las crecientes dificultades para la venta de las mercancías, ¿no? Originadas por el crecimiento de la miseria de las masas trabajadoras, ¿no? Entonces, todo esto contribuye a prolongar el tiempo de circulación, ¿verdad? No hay buen transporte, que hay pobreza, que hay más competencia, entonces todo eso va a provocar menos mercado, ¿verdad? Puede preguntarse a qué se debe el interés de los capitalistas por acelerar el ritmo de las rotaciones del capital. Entonces, los factores que determinan su rapidez ejercen también influencia sobre la creación de plusvalía, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de por sí la velocidad del ritmo de la rotación del capital no crea plusvalía, pero permite obtener la misma cantidad de plusvalía con menos capital o mayor cantidad con el mismo capital. Por ejemplo, la reducción del tiempo de circulación limita el capital mercancía y el capital dinero y permite, en virtud de ello, incrementar el capital productivo, es decir,
proporciona a los capitalistas la posibilidad de contratar mayor número de obreros sin aumentar el capital, ¿verdad? Es decir, cuando los trabajos se ponen escasos. Entonces dicen, la clase obrera dice, yo me voy de lo que sea y con lo que me paguen, yo lo que quiero es trabajar, ¿verdad? Por otra parte, el aceleramiento de la rotación del capital, de la totalidad del capital desembolsado, implica un aceleramiento de la rotación del capital variable. De la rapidez con que éste circule, dependen la masa anual de la plusvalía y también la cuota de plusvalía. Veamos un ejemplo. Dos capitalistas disponen de capitales idénticos, con igual composición orgánica, que se diferencian tan solo por el número de ciclos que efectúan al año. Bien, cada esos ciclos. Vamos al caso 1, ¿verdad? Que tiene su composición orgánica de capitales 2.000, ¿verdad? 2.500 de capital más 500 de valor, lo que da un porcentaje del 100%. Entonces n es igual a 1. Pero vean el caso 2. ¿Ya? Si se dan cuenta, esta composición orgánica del capital es la misma. 2.000 más 1.500 de capital más 1.500 de becaría, total 100. Pero n es igual a 12. O sea, las rotaciones, ¿no? Entonces, vamos a ver cuál es el que crea más plusvalía. El primer capitalista obtendrá en un año m igual a 500. ¿Ya? Este de acá, ¿no? n igual a 1, vamos a hacer una rotación, obtiene estos 500 que va implícita la mercadería. Mientras que el segundo obtendrá en un año una plusvalía de los mismos 500, vean de acá, pero por 12. ¿Ya? Porque él va a rotar su capital 12 veces, mientras que el del empresario 1, el empresario caso 1, solo una vez. Entonces, ¿qué pasa con el empresario 2? Que va a rotar su capital 12 veces. ¿Bien? Significa que va a obtener estos mismos 500 de probabilidad, pero por 12. Entonces, 6.000, vean la diferencia. Por consiguiente, pues, los dos capitales obtendrán en un año una masa diversa de plusvalía. Y la cuota anual de plusvalía será distinta en cada uno de ellos, como lo acabamos de ver, ¿verdad? La cuota anual de la plusvalía M1 es la proporción existente entre toda la masa de la plusvalía, pero producida en un año, y el capital variable desembolsado, ¿verdad? En nuestro ejemplo, pues, del K1, ¿verdad? M1 es igual a una masa de la plusvalía de 500 sobre 500, porque es una vez al año. Va a girar, ¿no? Es cierto, obtuvo el 100%, ¿verdad? Pero en el caso del empresario 2, de K2, ¿verdad? Miren la masa de la plusvalía. Obtuvo una plusvalía de 6.000, ¿por qué? Porque esos 500 le rotaron 12 veces, ¿verdad? Entonces 6.000 dentro de 500, este 2 obtuvo 1.200%. Imagínense. Vean la diferencia. Y tenía la misma composición del capital. De tal modo, pues, que la masa y la cuota anual de plusvalía se modifican de manera directamente proporcional al número de rotaciones del capital variable desembolsado, ¿verdad? Dependiendo del número de rotaciones que tenga en el año. Lo dicho anteriormente permite comprender por qué, bajo el capitalismo, la industrialización comienza por el incremento de las ramas de la industria ligera. Es decir, sacar luego el producto para tener mayores rotaciones de capital, ¿no? En ella se verifica más rápidamente la rotación del capital, lo que hace que la cuota anual de plusvalía sea superior. Ya casi concluyendo, pues hemos estudiado el capital como un movimiento que
consiste en una metamorfosis ininterrumpida, ¿va? También vimos que las tres formas del capital, en las tres formas del capital, pues las relaciones de clase están adulteradas y encubiertas, ¿verdad? El aumento del capital aparece como un resultado de su dinamismo, del cambio de su forma, ¿no? Se crea la impresión de que la plusvalía surge no solo en la producción, sino también en la circulación. Y esta falsa creencia se fortalece gracias al hecho de que en cuanto más rápido se mueve el capital, con tanta mayor velocidad o celeridad va a crecer este capital, ¿no? Carlos Marx demostró que la plusvalía se crea solamente en la producción. El aceleramiento de la circulación del capital no crea de por sí ni un átomo de nuevo valor. Y solo permite a los capitalistas, con el mismo capital, explotar a un mayor número de obreros o a los mismos en más ocasiones, cuyo trabajo crea en el transcurso del año una mayor masa de plusvalía. Bien, hemos terminado de esta forma la presentación del tema del día de hoy, ¿verdad? No sé si alguien tenga alguna duda o quisiera comentar algo, ¿verdad? Levante la manita, ¿verdad? No hay. Uy, chica. ¿Están por ahí o están durmiendo? ¿Jóvenes? Aquí estamos, magíster, aquí estamos. Solo usted está por ahí, Sara, ¿y el resto dónde están? Aquí estamos presentes. Dos con Alex René. Aquí estamos, no estamos dormidos. ¿Será Alexandra? Vale. Bueno, pues entonces, qué bueno, ¿verdad? Entonces, nuevamente, el recordatorio que les hice al inicio de la clase. No estaban todos y por eso lo voy a repetir. El 5 de noviembre, sábado 5 de noviembre, o sea, de hoy en 15, es el último día para entregar el informe del proyecto socioformativo y a su vez de tener terminada su producto, o sea, la pérgola, ¿verdad? Ahí no hay que, ya no hay vuelta de hoja, ¿verdad? De nada sirve presentar por escrito el proyecto socioformativo si el producto no está terminado. Ojo con eso. Dos, que tienen, no sé si fue el miércoles que les puse eso, les habilité eso de que tienen hasta mañana a las 18 horas para subir la tarea número 19, que es la infografía sobre las conferencias dictadas durante el Congreso de las Ciencias Económicas, el Congreso Internacional de las Ciencias Económicas, ¿verdad? Y que esta tarea es individual, ¿verdad? Esta tarea es individual. Estos trabajos así son los que lo hacen a uno ir desarrollando más habilidades en cuanto al manejo de las TIC, ¿verdad? O sea, de las tecnologías de la información. Porque lo hacen a uno meterse ahí a distintos medios a buscar tutoriales sobre cómo, por ejemplo, en este caso, ¿no? Hacer una infografía. Porque así como me he topado con algunas de ustedes que les cuesta hacer un cuadro PNI o un organizador gráfico, les pide uno un cuadro PNI, hacen un resumen, ¿verdad? Siempre hacen lo que no les pide uno, ¿no?
o les pide un organizador gráfico y hacen un cuadro PNI. Entonces, sobre eso les quiero recordar hoy. Recuérdense que la infografía vale 5 puntos y el proyecto vale 10. Pero recuérdense que estos 10 puntos están en función de la calidad, ¿no? Tanto de la información como en este caso del producto, o sea, de la pérgola, ¿verdad? Así es que ojo con eso, ¿verdad? Tiene que ser algo bien hecho, tanto en lo escrito como en lo físico, ¿verdad? Bien, jóvenes, entonces, ¿alguna duda? Solo recuérdense que la próxima clase. Nick, yo tenía duda. Ajá. Acerca de la zona, no sé si nos la va a compartir en algún momento. La zona. Pues. Ajá. Mire, hijo, y usted no las puede ver ahí en el aula habitual, pues ahí está lo que lleva. Sí, lo único no sé que están pendientes son 15 puntos, ajá. Ya entregaron la infografía, entonces no les puedo poner punteo sobre esos 15 puntos. Ya entregaron el proyecto, entonces no les puedo poner punteo sobre esos 10 puntos. 5 de infografía y 10 de proyecto. ¿Cómo hago, Carlos? La mía sale el 55, dice la suma, y falta otro. El 5 del proyecto que es usted. Los otros 10 todavía no sé dónde son. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Vamos a ver, bajéla más despacio. Es que yo, como le digo, no sé si tal vez en la suma yo mal o qué, pero me salen que son 55, vamos por ahí. Va a ir 5 más del proyecto que hizo usted, serían 60. Y los otros 10 y no sé de dónde. Porque 30 vale el parcial, ¿verdad? 15 cada parcial. ¿Y son final? 40 puntos de zona. 15, son 40 puntos de zona. Los 40 puntos de zona están divididos en, déjenme ver acá, ¿verdad? Aquí está, mira. Vamos a ver si se lo voy a presentar. Y vamos a hacer las cuentas, ¿verdad? Ya me volvió esto. Bien. Se ve ahí que logran ver un cuadro Excel que está ahí. Sí. Sí, va, miren pues. La primera actividad es cuadro PNI sobre qué es el neoliberalismo, un punto. Organización gráfico sobre el tema número 1, ya van a un punto, ya van 2, ¿va? Organizador gráfico del capítulo 2, ¿no?, del texto, otro punto. Cuadro PNI sobre el video, producción mercantil, mercancía de dinero, otro punto. Y resumen del capítulo 3 del libro de texto, otro punto. O sea, aquí tienen 1, 2, 3, 4, 5. Aquí están 5. Permítanme. Entonces, ahí van 5 puntos. ¿Ya? Cuadro PNI sobre el video, yo, el pensamiento de Marx y el dinero, otro punto. Organizador gráfico sobre el capítulo 4, oro o papel, otro punto.
Cuadro PNI sobre el video ¿por qué usamos papel moneda? La gran estafa monetaria, otro punto. Y resumen del capítulo 5, la transformación del dinero en capital, otro 5. Y cuestionario sobre el video la transformación del dinero en capital. Entonces, si ustedes tienen, aquí habían 5, 6, 7, 8, 9, 10, miren. Ya van 10 puntos, aquí están. Después está el cuadro PNI sobre el capítulo 6 del libro de texto, un punto. Organizador gráfico sobre el vídeo, modo de producción, otro punto. Cuadro PNI de los capítulos 7 y 8, el papel del capital en la transformación del valor, un punto. Cuadro PNI sobre el video Karl Marx, teoría del valor de trabajo, otro punto. Cuadro PNI sobre el capítulo 9 del texto, otro punto. Entonces aquí habían 10, ¿verdad? 11, 12, 13, 14, 15. Van 15 hasta acá. El resumen del video, la transformación de la probabilidad en ganancia, otro punto, ya van 16. Cuadro de resúmenes, cuadro de similitud y diferencias, capítulo 10, y el vídeo de la jornada de trabajo, 2 puntos. Entonces hasta aquí ya van 18 puntos. ¿Ya? Aquí está. Cuadro PNI sobre los capítulos 11 y 12 del texto, 1 punto. Ya van 19. Cuestionario sobre el video tutorial de la plusvalía relativa, otro punto, ya van 20. Cuadro PNI sobre el capítulo 13 del libro de texto, ya va otro punto, ya van 21. Resumen sobre el vídeo capitalismo y plusvalía, ya va otro punto, ya van 22. Infografía sobre el Congreso de Administración, ya van 5. Entonces, ya van 27. Resumen del capítulo 15 del libro de texto, 1 punto, 28. Que esta tarea es la que ya tienen puesta ahí para que la presenten a más tardar el otro viernes. Cuadro PNI sobre el vídeo la rotación del capital fijo y capital circulante, ¿verdad? Esto ya son 2 puntos, ya van 30. Proyecto socioformativo grupal, 10 puntos, ya van 40. Ahí están sus 40 puntos de tarea. Más los 2 parciales de 15. 30, 40 más 30 son 70. ¿Estamos con los David? No sé si tiene alguna duda. No, Eli, que ahí estamos, que no sabía que el formativo valía 10, ni que había falta por eso. Sí. Así es la cuestión. ¿Ya vieron? Entonces, ustedes ahí les van a hacer falta todavía 5 de la infografía, más los 10 del proyecto, son 15, ¿verdad? Una tarea, y de este tema que acabamos de ver hoy, hay una tarea que vale 1 punto, que es un resumen del capítulo, del texto, y ver un vídeo que vaya a ser un cuadro PNI que vale 2 puntos, ¿verdad? Entonces, ahí suman los... ahorita llevan 22, más esos 3 puntos de este tema, son 25, más 5 de infografía, 30, más los 10 del proyecto socioformativo, 40, más los 2 parciales. De manera que ustedes lo que pueden ver que llevan acumulado ahí es sobre 22 puntos. ¿Ya? Aunque 22 puntos, perdón, más los 30 de los 2 parciales, ¿verdad? O sea que sería lo que ustedes llevan acumulado sobre 22 más 30 sobre 52 puntos. ¿Ya? El problema es que ustedes no tomaron ventaja de los 2 parciales, ¿verdad? Los 2 parciales estaban para no sacar menos de 25 puntos, si es posible los 30. Pero yo siento que se atuvieron mucho, ¿verdad? Para mí que de repente a ustedes no les gusta la lectura, ¿verdad? No les gusta leer, ¿ya? Sobre todo en este caso que quienes tienen el libro, pues ahí pudieron haber ido subrayando en el libro, ¿verdad? De que no lo tienen, yo les iba poniendo cada capítulo ahí para que lo bajaran y lo imprimieran, pero parece que tampoco lo hicieron. Solo con eso ustedes ya llevaron ya estuvieran cerca de los 50 puntos, pónganle no menos de 45 puntos, ¿verdad? Pónganse que de los 22 llevaran 19 o 20, más unos 28 de los 2 parciales, 14, llevaron los 48 puntos de zona, sobre 52, imagínense.
¿verdad? Pero hay unos que ni presentaron tareas. Tiene que hay quienes tienen hasta 14 tareas sin entregar, 11 tareas sin entregar, 13 tareas sin entregar. Entonces, ¿ahí qué puedo hacer yo? Como dijo Jesús, ¿no? Me llamas mi Señor, pero no me amas. Me llamas maestro, pero no me oyes, ¿verdad? Me llamas profeta, pero no me sigues. Él dice, si te condenas, no me juzgues, ¿verdad? Ustedes sabían todo lo que estaba ahí y ahí es cuestión de que cada quien asuma su responsabilidad, ¿verdad? Y saben que lo más triste del caso de que estaba sabiendo yo que en los 4 cursos están iguales ustedes. Son pocos los que, o pocas las que han asumido su papel con responsabilidad. Entonces, con mucha pena y tristeza se los digo porque les aprecio bastante, les tengo bastante cariño, ¿verdad? Pero como yo les decía en clase, hay que cambiar de actitud. Hay que cambiar de actitud, ¿verdad? Bien. Ya para despedirnos, espero que me han hecho el favorcito de haberme mandado algunas capturas de pantalla, ¿verdad? Para poderlo yo poner en mi informe. Ahí le encargo al inicio que me haga la campaña de compartirme el link de la grabación de la clase, ¿no? Así es que, bueno, jóvenes, no me resta más que desearles un excelente, feliz y bendecido fin de semana. Pásenla bien, cuídense mucho, cuiden a su familia, cuiden a sus amigos. Oye, se me cuidan, jóvenes. Hasta el próximo sábado. Y si ya nos vemos allá, nos tenemos que ver allá, allá otra vez, de manera presencial. ¿Sí? Dígame. Entonces ya nos podemos retirar, joven.